Seguimos avanzando en este Expreso Biobío porque también se había comentado en el tema, bueno, no de los colegios, pero sí en las clases de las universidades, por ejemplo, eventualmente hace meses atrás decían que tuvieran horario diferenciado. Ahora también se ha comentado a propósito de que el 97% de la región metropolitana está sin cuarentena al menos de lunes a viernes, que en el trabajo hagan lo propio, ¿no? Las distintas industrias, la construcción que entren más temprano, el comercio quizás un poco más tarde. Bueno, ¿cómo se puede llevar a la práctica esto? Y también lo hemos abordado acá con la preocupación muchísima de nuestros auditores, el tema de los resguardos que hay que tener en el transporte público. ¿Se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Tiene algún costo? Bueno, esto ha sido objeto de un estudio, varios estudios, pero uno en particular que se lo queremos preguntar a quien es el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la Universidad de Chile, Leonardo Basso, que está en línea a esta hora. Buenos días, Leonardo, ¿cómo está? Hola, Leonardo. Buenos días, Loreto. Buenos días, Álvaro. Un gusto conversar de nuevo. Sí, pues igualmente, qué gusto de saludarte de nuevo, Leonardo. Aquí hay un tema de preocupación que es evitar las aglomeraciones, evitar obviamente cualquier tipo de situación que se da con más frecuencia obviamente en transporte público. Recién lo mencionábamos. Post pandemia, más bien digamos en esta fase de desconfinamiento. ¿A qué conclusiones o qué recomendación base es la que uno podría subrayar? Lo que hicimos con Hugo Silva y Felipe Sepúlveda fue hacernos la pregunta, que es como bien obvia, ¿no? Nos dicen que guardemos 1 metro de distancia en las ferias libres, al aire libre, o haciendo la fila en el banco. Sí. Pero todos los días, mañana y tarde, la gente sube al transporte público, que es como el evento masivo por definición. Y nos preguntamos si es que era posible guardar distancia física al interior del transporte público, mejorándolo, por supuesto que no en su formato actual. Y la respuesta es complicada. La verdad es que si no se toman medidas complementarias, que son 3, mantener mucho teletrabajo, pistas solo bus en todos los ejes congestionados de la ciudad y entradas diferidas, entonces conseguir ese metro adicional de distancia requiere cerca del 50% más de buses y más que duplicar el subsidio para poder hacerlo operacional. Teletrabajo, ingreso diferido y pista solo bus. Esos son 3 ejes fundamentales para poder aspirar a la medida de distanciamiento mínimo de metro, ¿cierto? Del metro de distancia. Sí, de un metro de distancia. Es para conseguir medio metro de distancia. ¿Medio? Conseguir 1 metro de distancia es simplemente imposible. Y esa es una verdad triste, pero es una verdad para todas las grandes ciudades del mundo que tienen alta participación del transporte público. Nosotros hemos corroborado esto con colegas y autoridades en otros países. Simplemente no es alcanzable. El medio metro, es decir, algo así como un brazo de distancia, si quieren medirlo de alguna manera, requiere esas 3 medidas de manera simultánea y coordinada. Leonardo, vamos a ir apuntando a esas medidas y las recomendaciones que hacen, pero a propósito de lo que comentas, que han hablado con personas de otros países, ¿qué se ha ido adoptando y qué ha ido resultando justamente en otros países con respecto a la movilidad? Claro, lo que uno observa, lo que aparece bien registrado en nuestro reporte, es que hay muchas ciudades que tomaron primero la decisión de fijar una ocupación máxima en su vehículo. Por ejemplo, Cataluña dijo 50%, la mitad. En los buses. Claro. Y lo que ocurrió es que no pudieron. Y no pudieron, Leonardo, si no se toman estas medidas. Sí, un segundo nomás, porque para dar cuenta justamente, no sé si ustedes lo sintieron, es un movimiento, un sismo, ¿no? Acá en la zona central ya paró, sí, pero justamente nos van a comenzar a escribir, probablemente vamos a estar informando oportunamente, pero sí, fue un sismo. Ayer también, recordemos, se había registrado uno muy leve, pero vamos a estar informando oportunamente de eso. Fue cortito, temblando. Vamos a estar informando la magnitud en algunos instantes. Leonardo? La verdad es que no. ¿Estás ¿Dónde estás? Paseándome, entonces estoy acá en Santiago. Está caminando, claro. Y no lo sentiste. Bueno, sí. Estamos Nos acá escriben desde Ñuñoa, desde Puente Alto, desde Providencia. ¿No? Claro, Ñuñoa también. Pareciera ser en la zona central. Vamos a estar informando oportunamente. Leonardo, por favor, continúa. Claro, no hay problema. Lo que decíamos es que nosotros recogimos estos intentos de varias ciudades, que varían desde 1/3 de ocupación máxima hasta 2/3 de ocupación, y la verdad es que todos tuvieron que echar marcha atrás.
reemplazaron eso por medidas de autocuidado, desinfección. Y lo que ocurrió es que las medidas complementarias no necesariamente estaban funcionando. Son medidas duras para conseguir ese medio metro. Sí. Hay que mover 20% de los viajes de la hora punta a la hora fuera de punta. Eso es lo que calculamos nosotros. Los viajes están, desde que se cerraron los colegios y comenzó el teletrabajo, aproximadamente 25% menos que en tiempos normales. Si es que se mantiene eso y se difieren las entradas y se permite que los buses anden más rápido a través de las pistas solo bus, sin taxi, sin auto, sin colectivo, entonces algo de eso se puede conseguir. ¿Cuánto de esto que describes como, claro, de lo que habría que hacer se está haciendo efectivamente? Si no sí, claro, yo percibo que ha habido un esfuerzo grande por hacer pistas solo bus. Sí. Tienen el gran problema de la fiscalización, por cierto. Respecto de teletrabajo, lo que nos calculamos fue si se mantiene lo que se observa ahora, y lo que se observa ahora es esencialmente lo mismo que se observa a fines de agosto. Es decir, el confinamiento se acabó a fines de agosto en la región metropolitana, independiente de que hubieran 26 comunas en cuarentena. Yo estimo que mientras se mantenga este esfuerzo vamos a tener 20% menos de movilidad. Si se mantiene eso y las pistas solo bus, avanzamos. Pero de las entradas diferidas yo no tengo conocimiento de ninguna medida implementada. Claro, más allá de los anuncios, ¿no?, que se habían hecho hace algunos meses atrás por parte de las universidades y también este fin de semana por parte de en particular la CPC, de los empresarios que están llamando a hacer esto, pero en concreto, claro, ya estamos en ese sentido atrasados en una implementación, en una medida que sea más unitaria, una sola voz que diga, ok, de ahora en adelante estos van a ser los horarios. ¿Se puede hacer eso? ¿Se debe hacer? Yo creo que se debe hacer. Hay que elegir uno de un 20% de los rubros que tienen que escalonar. Uno agradece los esfuerzos de la universidad, pero las universidades nos están aportando viajes en este. Sí. Y yo creo que es algo que efectivamente se puede coordinar. Se cuenta todavía con la facilidad de que los colegios no están funcionando y por lo tanto no existe el problema que existe en otros momentos, que es la coordinación de las salidas de los padres con las idas a dejar al colegio a los hijos. Entonces, este es un buen momento para diferir entradas, dado que los papás ya tienen solucionado de alguna manera el tema de los hijos en casa. Sí, estamos analizando justamente este tema de la movilidad, ¿no?, de la seguridad en el transporte público con Leonardo Basso, es director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Bueno, estamos evidentemente en el tema de la pandemia. El objetivo de esto, obviamente, es el tema de controlar y de disminuir, ojalá, los contagios. Tú comenzaste esta entrevista diciendo que, claro, que el llamado es a las ferias mantener la distancia, ferias que están abiertas, digamos, y no se puede respetar o no se podría respetar en los buses, por ejemplo, el transporte público. Los auditores también nos han comentado lo mismo. ¿Cuán inseguro está haciendo viajar ahora en transporte público? La evidencia ahí es bastante mixta y por lo tanto todo lo que yo hice ahora es incondicional. Da la impresión que lo más seguro es, por supuesto, uso de mascarillas, lavado de manos permanente y silencio. Que la gente no hable, que no converse adentro del transporte público. Eso parece ser lo que por el momento se identifica como diferencia central. Qué interesante. Qué ganas de replicar ese mensaje, Leonardo, porque, o sea, de amplificar lo que se escuche, porque nada parecido a eso lo había escuchado yo, por lo menos en voz de las autoridades, de claro, efectivamente, que a la distancia también, y las medidas personales de autocuidado, obviamente, que el silencio fuese relevante también recordemos, transporte público, que aquí no se ha hablado jamás de limitar el aforo máximo, nunca, pero sí el silencio podría entonces ser relevante a tu juicio. Tiene que ver con las formas de transmisión, ¿cierto? Claro. Tiene que ver con lo que se llaman los fomites o las gotas. O sea, las fomites es lo que queda encima de la superficie, o las gotículas, que son mucho menos cuando uno no conversa que si uno conversa.
y está la teoría de la transmisión por aerosol, que no está del todo determinada, pero que evidentemente uno respira más despacio si es que no está conversando. Entonces parecieran ser cosas que, sin estar del todo claras, no dañan como mensaje. ¿Se hizo algún énfasis en las medidas complementarias también de parte de la autoridad de transporte, en aumentar ciclovías y también de ensanchar las veredas para efectos de que los peatones o vías alternativas de transporte, como podría ser la bicicleta fundamentalmente o las patinetas, los scooters, también pudiesen ayudar en algo? De acuerdo a tu saber, a tu experiencia, a lo que has estudiado, ¿tiene algún efecto efectivamente en disminuir los contagios? Tiene un efecto positivo. Efectivamente, cualquier modo activo de transporte ayuda a disminuir la demanda por transporte público y es por lo tanto útil. Hay una observación que hacer de todas maneras y es que las realidades nunca son iguales. Entonces, la gente que más usa el transporte público en Santiago es la gente que mayor distancia recorre y por lo tanto la efectividad de un gran llamado a modo activo es inferior cuando se recorre 16 kilómetros en promedio que cuando se recorre en 8. Entonces eso es algo que nos juega en contra en ese sentido, pero esas medidas son correctas. Las medidas de usar scooter, bicicleta, caminata, son todas cosas que ayudan sin duda. Bien, Franco, y para terminar, claro, porque estamos en medio de la pandemia, evidentemente es para evitar los contagios, pero estamos viviendo en particular, bueno, en las grandes capitales de nuestro país, en particular la región metropolitana, el tema de los tacos, del estrés. ¿Estas medidas podrían mantenerse? Me refiero a los horarios diferidos, por ejemplo, otras medidas que permitan evitar el tema de los tacos, de la congestión, la contaminación que eso genera también. Más a largo plazo me refiero, por una medida permanente. Claro, una de las cosas en la que no hicimos demasiado énfasis dada la pandemia es cuán lejos está el sistema actualmente respecto del sistema deseable en circunstancias normales. Y en circunstancias normales las pistas solo bus y las entradas diferidas son todas deseables para una mejor calidad de vida para cuando salgamos de todo esto. Bien. Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, académico de la Universidad de Chile también. Muchísimas gracias por estos minutos, con temblor entre medio incluso, acá en Expreso Biobío. Muy buenos días, gracias. Y los perros también, ¿no? Y los perros de fondo, claro. Siempre. Sí, qué bueno. ¿Cuántos son? Tenemos 2 perros. Mira, está bueno. Ya, pues un abrazo, Leonardo. Gracias, Leonardo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti.